Con la espada en alto y al grito de «Venus», Julio César se lanzó al frente de sus legiones vacilantes, una figura solitaria que se negaba a aceptar la derrota. Su acto de valentía personal aseguró la victoria total en Munda, consolidándolo como el amo indiscutible del mundo romano. Sin embargo, esta victoria final, este momento de gloria suprema, sería precisamente la razón por la que, apenas un año después, caería asesinado en el Senado. Aquel poder absoluto, forjado en el polvo y la sangre de Hispania, era una corona demasiado pesada y un manto demasiado brillante para que la República, o lo que quedaba de ella, pudiera soportarlo. La historia de Munda no es solo la crónica de una batalla, sino el epílogo de una guerra y el prólogo de un magnicidio, el punto exacto donde la victoria se convirtió en veneno. Para entender cómo el general más célebre de Roma llegó a ese punto de desesperación, debemos retroceder unos meses. La noticia había llegado a Roma como un trueno en un cielo despejado, un eco amargo de una guerra que todos creían terminada. En abril del 2046 a.C., César había aplastado a las fuerzas pompeyanas en la batalla de Thapsus, en el norte de África. La victoria fue tan completa, tan aniquiladora, que parecía que la guerra civil había llegado por fin a su sangriento final. Roma lo celebró con una pompa sin precedentes, y César, de regreso en la capital, comenzó a rediseñar el Estado a su imagen y semejanza. Pero la hidra de la oposición republicana tenía más cabezas de las que él había cortado. Varios generales pompeyanos, figuras tenaces y endurecidas por la derrota, lograron lo impensable, escaparon de la masacre africana y encontraron refugio en Hispania Ulterior, la parte sur de la península ibérica, una tierra salvaje y lejana que siempre había sido un semillero de rebeliones. Los líderes de esta nueva resistencia no eran hombres comunes. Eran Gneo Pompeyo el joven y Sexto Pompeyo, los hijos del difunto Pompeyo Magno, movidos por una sed de venganza casi tan grande como el legado de su padre. Junto a ellos estaba una figura que para César representaba una espina mucho más personal y dolorosa, el experimentado general Tito Labieno. Labieno había sido su mano derecha, su lugarteniente más brillante durante las épicas guerras de las Galias, un hombre cuya genialidad táctica casi rivalizaba con la suya. Pero la guerra civil los había convertido en enemigos mortales. Juntos, estos tres comandantes comenzaron a tejer una nueva red de resistencia, reuniendo a un ejército formidable. A sus filas se unieron los veteranos pompeyanos que habían sobrevivido, soldados locales reclutados a la fuerza o por lealtad, e incluso, para desesperación de César, desertores de sus propias legiones en la región. Con el tiempo, lograron controlar gran parte del interior de Hispania, incluyendo ciudades estratégicas como Córdoba e Itálica, convirtiendo la provincia en una fortaleza pompeyana. Las legiones de César en la zona, superadas y desmoralizadas, se vieron obligadas a adoptar una postura defensiva, enviando a Roma un mensaje urgente que solo podía significar una cosa: esta era una amenaza que solo el propio César podía sofocar. Cuando la noticia de la revuelta en Hispania llegó a los oídos de César en Roma, su reacción fue una mezcla de furia glacial y una determinación implacable. Mientras sus aliados políticos y senadores le aconsejaban enviar a uno de sus legados, él sabía que no podía ignorar la amenaza personalmente. Dejar que los pompeyanos se fortalecieran en Hispania era permitir que una chispa se convirtiera en un incendio forestal, que una nueva y prolongada guerra civil estallara justo cuando él intentaba consolidar la paz. El simbolismo era demasiado peligroso. Los hijos de Pompeyo, vivos y al mando de un ejército, representaban una bandera viviente para todos sus enemigos latentes en Roma. Así que, en una decisión que dejó atónitos a sus contemporáneos, César anunció que iría él mismo. Lo que siguió fue una hazaña logística y de voluntad que pasaría a la historia. En un otoño tardío, organizó una marcha forzada de casi 2.400 kilómetros desde Roma hasta el sur de Hispania, cruzando los Alpes y los Pirineos en menos de un mes. Esta velocidad sobrehumana, este relámpago de movimiento, tomó a los pompeyanos completamente por sorpresa. Esperaban meses de preparación, no la llegada del propio dictador en cuestión de semanas. Al llegar a principios de diciembre del 2046 a.C., César se encontró con una situación más precaria de lo que había anticipado. Trajo consigo algunas de sus legiones más leales y veteranas, como la famosa 10ª Equestris, pero el grueso de su ejército estaba formado por las tropas que ya se encontraban en Hispania, muchas de ellas menos disciplinadas, inexpertas y con la moral baja tras meses de inactividad y derrotas menores. Por otro lado, los pompeyanos habían reunido un ejército imponente, 13 legiones en total.
Aunque muchas no estaban completas, su número superaba al de César. Contaban con veteranos endurecidos, supervivientes de Thapsus que ya no tenían nada que perder, y reclutas locales que conocían el terreno a la perfección. Controlaban las ciudades fortificadas y los recursos de la región. La guerra, como César comprendió rápidamente, no sería fácil. Su campaña inicial se centró en intentar atraer a los pompeyanos a una batalla campal decisiva, pero Labieno y Gneo Pompeyo eran demasiado astutos para caer en la trampa. Evitaron la confrontación directa, retirándose a sus ciudades fortificadas y aplicando una estrategia de desgaste. César, decidido a terminar la guerra antes de la primavera, cambió de táctica y lanzó una campaña agresiva y brutal. Su primer objetivo fue la ciudad fortificada de Ategua. Lo que sucedió allí fue un presagio de la crueldad que definiría el final de la guerra. César combinó tácticas de asedio impecables, construyendo un anillo de fortificaciones para cortar cualquier suministro, con una guerra psicológica despiadada. Catapultas lanzaban no solo roca, sino también mensajes prometiendo aniquilación. La guarnición de Ategua, desesperada, comenzó a ejecutar a los ciudadanos sospechosos de simpatizar con César, lanzando sus cuerpos por encima de las murallas. Pero tras semanas de asedio, el hambre y la desesperanza hicieron su trabajo. La ciudad se rindió incondicionalmente. La caída de Ategua fue un golpe devastador para la moral pompeyana. Demostró que la estrategia de desgaste no funcionaría, que César estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar el coste. Una tras otra, las ciudades de la región comenzaron a cambiar de bando, abriendo sus puertas a las legiones de César. Córdoba, uno de los principales centros pompeyanos, se volvió vulnerable. Gneo Pompeyo y Labieno se dieron cuenta de que ya no podían huir ni prolongar más la guerra. Había llegado el momento de enfrentarse a César en campo abierto. El lugar que eligieron para su última resistencia fue una llanura cerca de la ciudad de Munda. El amanecer del 17 de marzo del año 2045 a.C. llegó tenso y frío. En los campos de Munda, en el sur de Hispania, dos ejércitos romanos se miraban cara a cara, sabiendo que ese día decidiría el futuro de Roma. El aire estaba cargado de una gravedad palpable, la sensación de que se trataba del acto final de una tragedia que había durado años. Tanto César como sus enemigos sabían que no habría más batallas después de esta. Los pompeyanos habían elegido su terreno con una astucia impecable. Se posicionaron en la cima de una colina suave pero estratégica, a poco más de 1 kilómetro de las murallas protectoras de la ciudad de Munda. Esta ubicación les otorgaba una ventaja defensiva formidable. Cualquier ataque de César tendría que realizarse cuesta arriba, un avance lento y agotador que expondría a sus legiones a una lluvia letal de jabalinas, lanzas y proyectiles de onda desde una posición elevada. Era una trampa táctica diseñada para desangrar al atacante. César observaba la disposición enemiga desde la llanura, su rostro impasible ocultando cualquier atisbo de preocupación. A su lado, sus oficiales murmuraban inquietos. La situación era un espejo sombrío de la batalla de Alesia, pero esta vez él era el que tenía que atacar la fortaleza. Contaba con 8 legiones, entre ellas sus unidades de élite más confiables, la 10ª Equestris, la 5ª Alaudae y la 6ª Ferrata, veteranos curtidos en innumerables batallas. A su lado se desplegaban unos 8.000 jinetes, incluyendo a sus leales aliados germanos y la caballería del rey Bogú de Mauritania. Pero al otro lado, en lo alto de la colina, los pompeyanos eran superiores en número. Sus 13 legiones, aunque no todas al completo, sumaban más infantería. Contaban con unos 6.000 soldados de infantería ligera y una caballería de igual número, comandada por el mismísimo Tito Labieno. Sin embargo, había un detalle que los hacía aún más peligrosos, un factor psicológico que pesaba más que cualquier número. Muchos de aquellos soldados habían desertado de las propias legiones de César, habían luchado bajo sus estandartes antes de cambiar de bando. Sabían que, si perdían, no habría una segunda oportunidad. Para ellos no cabía la rendición ni el perdón. La batalla no era solo una lucha por Roma, sino una lucha desesperada por su propia supervivencia. César, fiel a su estilo, comenzó el día con una estrategia clásica. Intentó provocar a los pompeyanos, atraerlos fuera de la colina para que bajaran a luchar en el terreno llano y abierto donde su propia caballería y la experiencia de sus legionarios podrían imponerse. Envió a sus escaramuzadores a hostigar las líneas enemigas, lanzando insultos y proyectiles,
pero Gneo Pompeyo y Tito Labieno no cayeron en la trampa. Sabían que su ventaja residía en la defensa y en la topografía. Permanecieron inmóviles, como una estatua de piedra y acero, esperando pacientemente a que César se viera obligado a tomar la iniciativa y atacar su posición fortificada. Las horas pasaban. El sol de la mañana comenzó a subir en el cielo, y la tensión en el campo de batalla se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, César comprendió que no había alternativa. Si quería terminar la guerra ese día, tendría que pagar el precio de sangre que la colina exigía. Con un gesto seco a su portaestandarte, dio la orden. Levantó su espada, el sol arrancando destellos de su hoja pulida, y gritó la consigna que invocaba a la diosa que consideraba su ancestra divina, la madre de Roma, Venus. Las trompetas resonaron con un bramido metálico que se extendió por todo el campo, y las legiones, como una marea de acero y cuero, comenzaron su lento y ominoso avance cuesta arriba. El avance fue brutal desde el primer paso. El terreno inclinado ralentizaba a los legionarios de César, que avanzaban con los escudos en alto, formando un testudo improvisado para protegerse de la tormenta de proyectiles que caía desde arriba. Los pompeyanos, desde su posición ventajosa, lanzaron una lluvia incesante de pila, las pesadas jabalinas romanas que atravesaban escudos y armaduras con una fuerza devastadora. Flechas y piedras de onda silbaban en el aire, encontrando huecos en las formaciones y derribando hombres a cada instante. Los legionarios de César, veteranos de 1000 batallas, apretaban los dientes y seguían subiendo, paso a paso, sobre los cuerpos de sus compañeros caídos. El grito de Venus se mezclaba con los gemidos de los heridos y el estruendo metálico de los proyectiles al golpear los escudos. El avance fue increíblemente difícil y costoso, y cuando finalmente las primeras líneas de César alcanzaron la cima, exhaustas y diezmadas, el combate se convirtió en una desesperada y caótica lucha cuerpo a cuerpo. La batalla se prolongó durante horas, un remolino de violencia salvaje donde el filo del gladius era el único árbitro. Durante casi 8 horas, ninguno de los dos bandos lograba una ventaja clara. Las líneas chocaban, retrocedían unos metros y volvían a chocar en un punto muerto sangriento. Esto era inusual para los estándares de las batallas romanas, que generalmente se decidían en unas pocas horas. El ejército de César, a pesar de su experiencia, no podía romper la sólida formación pompeyana. La fatiga del ataque cuesta arriba y las enormes bajas comenzaron a hacer mella en su moral. Por primera vez en mucho tiempo, las legiones de César, sus invencibles legiones, comenzaron a vacilar. En el flanco derecho, algunos centuriones luchaban por contener a sus hombres, que empezaban a retroceder lentamente. El pánico, ese contagio mortal en cualquier ejército, comenzaba a extenderse como una plaga silenciosa. Desde su posición de mando, César observaba la escena con una creciente alarma. Vio la duda en los ojos de sus veteranos, la ligera inclinación hacia atrás de sus estandartes. Sabía que se encontraba en el filo de la navaja. Una derrota aquí no solo significaría el fin de su campaña en Hispania, sino posiblemente el fin de su carrera y de su vida. Fue entonces cuando César se dio cuenta de que tenía que actuar personal y de una manera que ningún general de su talla haría normalmente. A diferencia de muchos comandantes que permanecían en la retaguardia, seguros y protegidos, él tomó una decisión drástica que cambiaría el curso de la historia. Saltó de su caballo, arrancó un escudo de las manos de un legionario caído y corrió hacia la primera línea, sumergiéndose en el caos de la batalla. Se abrió paso entre sus propios soldados, que lo miraban con una mezcla de asombro y renovado vigor. Les gritó que no se retiraran, les recordó quiénes eran, las victorias que habían ganado juntos. Su voz, potente y autoritaria, se elevó por encima del estruendo del combate, instándolos a luchar no solo por Roma, sino por su general que ahora luchaba a su lado. Se dirigió directamente a su flanco derecho, donde su legión favorita, la 10ª Equestris, luchaba con una ferocidad desesperada. Se colocó en la primera fila, hombro con sus legionarios, parando golpes y animando a sus hombres. La presencia de César en el campo de batalla, arriesgando su vida como uno más, fue una descarga eléctrica que recorrió las filas. Los soldados de la 10ª Legión, viendo a su general cubierto de polvo y sudor, luchando a su lado, encontraron una nueva energía, una furia renovada. Con un rugido que nació desde lo más profundo de sus entrañas, comenzaron a empujar, a presionar a las fuerzas pompeyanas con una violencia incontenible. La carga de la 10ª Legión, revitalizada por la presencia de su general,
comenzó a hacer retroceder lentamente al ala izquierda pompeyana. Cneo Pompeyo, observando la batalla desde una posición elevada en su propio flanco, notó este peligroso desarrollo. Vio cómo sus líneas en el flanco izquierdo empezaban a combarse bajo la presión furiosa de la décima. En un intento por rectificar la situación y contener el avance, tomó una decisión que, en el papel, parecía tácticamente correcta, pero que en la caótica realidad de la batalla resultaría ser un error fatal. Ordenó a una de las legiones de su propio flanco derecho, que estaba relativamente menos presionada, que se desplazara a través de la retaguardia para reforzar el debilitado flanco izquierdo. Fue aquí donde la fortuna, siempre caprichosa, le dio la espalda definitivamente a la causa pompeyana y sonrió a César. Mientras Cneo Pompeyo movía sus tropas, creando un hueco temporal en su propia línea, el rey Bogud de Mauritania, el astuto aliado de César, vio su oportunidad. Liderando su caballería mauritana, ágil y rápida, lanzó un ataque decisivo y completamente inesperado contra la retaguardia y el campamento pompeyano, ahora parcialmente desprotegidos por el movimiento de la legión. El ataque de Bogud sembró el caos en las filas traseras del ejército enemigo. Los soldados que guardaban el campamento fueron arrollados, y pronto el humo y los gritos de pánico comenzaron a elevarse desde detrás de la línea principal de batalla pompeyana. Al ver este nuevo y repentino ataque en su retaguardia, Tito Labieno, que comandaba la caballería pompeyana en el flanco derecho, reaccionó rápidamente. Ordenó a una parte de sus escuadrones de caballería que se retiraran de la línea principal y se movieran para interceptar a la caballería de Bogud. Su intención era puramente táctica, un intento desesperado por proteger la retaguardia y evitar que su ejército fuera rodeado. Pero este movimiento fue interpretado de la peor manera posible por sus propias tropas de infantería. Los legionarios pompeyanos, que ya estaban bajo una presión inmensa por el avance de la 10ª legión en su flanco izquierdo y agotados tras 8 horas de combate, vieron como su propia caballería, liderada por uno de sus generales más famosos, se retiraba del frente. No lo vieron como una maniobra táctica. En el estruendo y la confusión de la batalla, solo vieron una cosa: la huida. El pensamiento se extendió como un reguero de pólvora. Labieno huye, nos abandonan. Lo que había comenzado como un reposicionamiento táctico se convirtió en una ola de pánico irrefrenable. La moral, ese pilar invisible que sostiene a cualquier ejército, se hizo añicos en un instante. Un murmullo de terror recorrió las filas, luego un grito, y de repente la formación pompeyana, tan sólida durante todo el día, se rompió. La batalla estaba perdida. Las legiones pompeyanas, presas del pánico, rompieron filas y comenzaron a huir en una desbandada caótica. Los soldados arrojaban sus escudos y espadas para correr más rápido, buscando refugio en cualquier dirección, muchos de ellos hacia las murallas de Munda, con la vana esperanza de encontrar seguridad tras ellas. César, aún en la primera línea, vio el colapso instantáneo de su enemigo. El momento que había estado esperando, por el que había arriesgado su propia vida, había llegado. Con la voz ronca por el esfuerzo, dio la orden que sus tropas anhelaban escuchar. «Adelante». Ordenó un avance general y desató a su caballería, que hasta entonces había estado contenida, para que persiguiera y aniquilara al ejército en fuga. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. La caballería de César, incluyendo a sus jinetes germanos y la victoriosa caballería mauritana de Bogud, atacó a los pompeyanos por todos los flancos, aplastando cualquier resistencia restante. Los legionarios de César, ahora llenos de una furia vengativa, avanzaron sin piedad, masacrando a los soldados que huían. La llanura y las laderas que llevaban a Munda se tiñeron de rojo. Algunos soldados pompeyanos lograron llegar a las murallas de la ciudad, pero fueron masacrados en las puertas por sus propios compañeros, que intentaban cerrarlas para salvarse, o fueron alcanzados por la implacable persecución de César. El campo de batalla se convirtió en un matadero. Al final del día, el recuento de bajas fue espeluznante y completamente desproporcionado. Unos 30.000 soldados pompeyanos perdieron la vida, un número asombroso que representaba la práctica totalidad de su infantería. En contraste, César afirmó haber perdido solo alrededor de 1.000 hombres, una cifra probablemente minimizada por la propaganda, pero que sin duda reflejaba la naturaleza unilateral del final de la batalla. La derrota fue tan completa que los 3 estandartes de las legiones pompeyanas, las sagradas águilas, fueron capturados. La captura de todos los estandartes era la máxima humillación,
una señal inequívoca de que un ejército simplemente había dejado de existir. En medio de la carnicería, los líderes de la rebelión encontraron su destino. Tito Labieno, el brillante general que había traicionado a César, fue asesinado mientras intentaba valientemente reorganizar a su caballería en medio del caos. Murió luchando, fiel a su nueva causa hasta el final. Gneo Pompeyo el joven, junto con su hermano Sexto, logró escapar una vez más del campo de batalla. Sin embargo, Gneo estaba herido y su huida fue breve. Fue localizado y asesinado poco después. Según el historiador Apiano, su cabeza fue cortada y llevada ante César después de la batalla, un trofeo macabro que simbolizaba el fin de la dinastía de su padre. César, en un acto que revelaba la compleja naturaleza de su carácter, ordenó a sus hombres que encontraran el cuerpo de Tito Labieno. Cuando lo encontraron, a pesar de ser su enemigo acérrimo, César enterró a su viejo amigo y camarada de las Galias con todos los honores militares, un último gesto de respeto por el hombre que una vez fue. La batalla de Munda puso un cierre definitivo y sangriento a la guerra civil de César. Después de esta victoria aplastante, ya no quedaba ningún ejército republicano organizado y capaz de resistirle. La última esperanza de la oposición había sido aniquilada en los campos de Hispania. Sexto Pompeyo fue el único líder importante que logró escapar y continuaría siendo una espina para el poder romano durante años como un pirata en el Mediterráneo, pero ya no representaba una amenaza existencial para el dominio de César. Con el camino despejado, César regresó a Roma no como un general victorioso más, sino como un dictador absoluto, listo para gobernar un mundo que había conquistado a sangre y fuego. Fue recibido con triunfos y honores sin precedentes, elevado a un estatus casi divino por un senado que ahora le tenía tanto como lo adulaba. Se convirtió en dictador perpetuo, dictador vitalicio, y comenzó a implementar reformas radicales en la administración del calendario y la sociedad romana. Parecía que, finalmente, tras años de guerra fratricida, la paz había llegado bajo el mando de un solo hombre. Pero el poder absoluto que había ganado en Munda tenía un precio, una consecuencia que él, en su ambición, quizás no supo ver. La misma victoria que lo elevó a la cima del poder también lo aisló. Al eliminar a toda la oposición militar, había destruido el equilibrio de la república, convirtiéndola en una autocracia de facto. Los senadores que antes lo apoyaban, e incluso aquellos que le debían sus carreras y sus vidas, comenzaron a verlo no como el salvador de Roma, sino como su tirano. El miedo a que se proclamara rey, una idea aborrecible para la mentalidad romana, comenzó a extenderse como un veneno por los pasillos del poder. Conspiradores, hombres que se autodenominaban los libertadores, comenzaron a reunirse en secreto, convencidos de que la única forma de salvar a la república era eliminando al dictador. Entre ellos había antiguos enemigos a los que César había perdonado, pero también algunos de sus más cercanos aliados. Y así, justo un año después de la decisiva victoria de Munda en los idus de marzo, el 15 de marzo del año 2044 a.C., el ciclo de violencia que César había iniciado y terminado en el campo de batalla se volvió contra él. Fue convocado a una reunión del Senado en el Teatro de Pompeyo, irónicamente, un lugar construido por su antiguo rival. Allí, los conspiradores lo rodearon y lo apuñalaron hasta la muerte, 23 veces. César cayó a los pies de una estatua de su gran enemigo, Pompeyo Magno, cubriendo su rostro con su toga en un último gesto de dignidad. Su ascenso al poder, cimentado con la sangre de 30.000 hombres en Munda, había llegado a su fin de la manera más brutal. La batalla que le dio el mundo le costó la vida, demostrando la paradoja final de su extraordinaria existencia, que el hombre que gana un mundo entero a menudo pierde todo lo demás, incluida la lealtad de aquellos a quienes perdonó y finalmente su propia vida. La guerra había terminado, pero la paz sería efímera, y su muerte desataría una nueva oleada de guerras civiles que finalmente destruirían la república que tanto él como sus asesinos, a su manera, habían afirmado querer salvar.